Alabanzas al Señor. ¿Lo solucionó ya? En breve, personaje bíblico de la semana, así que mantengan la sintonía. Este es su programa Tiempos Decisivos. Amén. Yo soy el Pastor Morales junto a Cris de Trinidad. Amén. Sí, señor, con mucho amor llevando a todos ustedes un programa entretenido, con algunas dificultades hoy, pero sabe que estamos trabajando para corregirlos. Amén. No se mueva de su pantalla. Amén. Y los amigos que están a través de las redes, manténganse allí. Ya entramos, ¿verdad?, a la transmisión en vivo. Amén. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Alabanzas. Y ahora el tiempo decisivo, personaje bíblico de la semana. Amén. Así que yo le invito a usted a estar muy atento. Hoy vamos a estar hablando de Goliat. Tremendo personaje. Es un personaje pintoresco de la historia bíblica. Amén. Que muchos siempre pues han escuchado, y hoy brevemente vamos a estar dando algunas pinceladas de este personaje. Goliat nació en Gat y creció a ser un hombre gigante. Según 1 Samuel 17:4, era un soldado que peleaba en el ejército filisteo. Los filisteos, como los antiguos griegos, a veces decidían asuntos de guerra al escoger campeones que se veían en combate entre los ejércitos. Mientras el ejército de Saúl formó una línea de batalla contra los filisteos invasores, Goliat, quien era su campeón, dio un paso al frente y retó a los israelitas a enviar un hombre para combatir con él y así decidir qué ejército iba a salir victorioso. La respuesta aterrorizaba a los israelitas. Reveló su pérdida de fe en las promesas que Dios le había hecho a su pueblo y su búsqueda de seguridad en un rey terrenal, en este caso, el caso de Saúl. Amén. Sin embargo, David respondió al reto porque Goliat desafió a Dios. ¿Puedes creer eso? David tenía tanta fe en la grandeza de Dios que casi ni pensó cuán pequeño él era comparado con Goliat. Goliat se burló y amenazó a otros. Él desafió a Dios. Y aunque él luchó contra David, él no entendió que también peleaba con un Dios santo y poderoso. Claro, la increíble victoria solo confirmó que el ungir del Señor estaba sobre la vida de David. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Dios. Una enseñanza interesante que nos da esta escritura. Maravillosa. Y es que usted, cuando está protegido por Dios, no tiene por qué temerle al enemigo, porque Dios, si le prometió protección y seguridad, la seguridad suya está en Dios. Y no hay forma como el enemigo se levante, ni que haga el enemigo, él nunca podrá derrotar a un hombre o a una mujer que haya sido comisionado por Dios para una misión, para un trabajo específico. Dios siempre nos va a dar la victoria, Clidia, sin importar el tipo de terreno en que nosotros nos enfrentemos y estemos trabajando. Dios va a hacer que su
hombre de confianza o su mujer que haya comisionado sean victoriosos. Pero para eso tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Dios. Sabemos que hay un ministro de la música cristiano que tiene una alabanza que dice que no le diga al Señor, que no diga cuán grande es tu problema, sino que le diga al problema cuán grande es tu Dios. Aleluya. Y de hecho sabemos que la palabra del Señor nos dice en el libro de Eclesiastés que grande manda sobre grande, pero uno más grande manda sobre todo. Y ese es el Señor. Por tanto, cuando nosotros tenemos de nuestro lado al Señor, cuando el Señor está de nuestro lado y nosotros vivimos para Él, nosotros no debemos temer a nada, no tenemos por qué temer a ninguna situación, ya sea persona o ya sean situaciones huracanadas, terremotos o cualquier situación que presente en nuestras vidas. Nosotros solo debemos mirar al cielo y confiar en el Dios que nos ha dicho que Él peleará por nosotros. Aquel Dios que nos ha dicho, el Dios verdadero, el único y verdadero Dios, que nos ha dicho en varias citas bíblicas, nos ha confirmado que no es nuestra la guerra, que es de Él. Por tanto, no es el tamaño, no es el peso, no es la potencia, sea material, sea intelectual, no es el conocimiento, no es la persona que esté de frente a mí, no es aquello que esté de frente a mí, es el Dios que está conmigo. Es a quien debo mirar, es en ese quien debo mantener mi fe y entender que Él peleará por mí. Aleluya. Y Él no ha perdido ni perderá una batalla. Una palabra que nunca va a perder su autoridad. Dios le dijo al pueblo de Israel: vosotros estaréis tranquilos. Amén. Y yo pelearé por vosotros. Así mismo. Eso es así. Y Señor. Y yo he visto a Dios pelear por mí. Aleluya. Yo lo he visto y me he quedado así con la boca abierta. Solamente puedo decir gracias, Señor. Aleluya. Y yo sé que usted también lo ha visto. Este fue el personaje bíblico del día de hoy, martes, en tiempos decisivos. Amén. Así que no se pierda en breve preguntas y respuestas. Y los amigos y los hermanos que pueden comunicarse con nosotros a través del 809-553-4556 y así nos comunican su petición y también nos dejan saber si están escuchando bien la programación. Sí, el teléfono de contacto con usted. Amén. ...8:31 en tiempos decisivos. En breve, preguntas y respuestas. Sí, señor. Amén. Para escucharte hablar, no quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera. Hoy tenemos dos preguntas interesantes que vamos a estar respondiendo en tiempos decisivos. Amén. Y la primera pregunta es: ¿cómo fue impulsado Esteban a compartir el amor de Dios aún con quienes lo mataron? Aleluya. Interesante. Hay una segunda pregunta también. La próxima pregunta es: ¿cómo muestra la vida de Pablo que seguir a Jesús puede llevarnos al sufrimiento? Aleluya. Óigame bien, yo quiero que usted grabe eso. ¿Cómo fue impulsado Esteban a compartir el amor de Dios aún con quienes lo mataron? Es tremendo, ¿verdad? Es una enseñanza tremenda, porque la palabra nos habla que ya no es diente por diente ni ojo por ojo, Amén. sino que debemos amar aún a nuestros enemigos. Nuestros enemigos. La respuesta para esta pregunta es: Esteban había recibido del Espíritu Santo al ser seguidor de Jesús. Antes que Jesús ascendió al cielo, Él les prometió a sus seguidores que recibirían el Espíritu Santo. Yo no sé si usted recuerda cuando el Señor le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de lo alto, y recibirán poder y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quien les daría poder para decirle a las personas en todo el mundo acerca de Jesús. Esta promesa se hizo realidad el día de Pentecostés y los discípulos fueron
totalmente llenos del Espíritu Santo y fueron cambiados. Fueron personas llenas de poder. Todos los cristianos tienen el poder de Dios. Si eres un seguidor de Jesús, tú también los tienes. Lo que Amén. significa que no tiene por qué temer, no tiene por qué tener miedo para hablar de la grandeza de Dios y proclamar el mensaje de buenas nuevas que el Señor manda a través de usted y a través de mí. Las preguntas de esta mañana son preguntas que confrontan al pueblo, confrontan a la persona consigo mismo, porque son preguntas que tratan con los sentimientos y los pensamientos de la persona. La próxima pregunta: ¿cómo muestra la vida de Pablo que seguir a Jesús puede llevarnos al sufrimiento? Es increíble, pero vamos a ver. Lo muestra de dos maneras. Antes de que Pablo se convirtiera en seguidor de Cristo, él era quien perseguía a los cristianos. Luego que empezara a seguir a Jesús, él fue quien era perseguido por su fe. Ser cristiano te garantiza un futuro eterno con Dios en el cielo, pero no garantiza una vida sin dificultades o incluso persecución aquí en la tierra. Los primeros cristianos sufrieron mucha persecución por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él mismo fue arrestado, golpeado y sentenciado a muerte en una cruz. Quizás no experimentes persecución de muerte, pero hay personas que pueden burlarse de ti, dejarte fuera de círculo de amigos, evitarte y molestarte por ser seguidor de Jesús. Jesús dijo: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahí podemos ver, aquí en estas preguntas, podemos ver que la palabra del Señor nos dice bien claro que tenemos en Él, en Jesús, una vida eterna garantizada. Aleluya. Pero como la palabra misma, el mismo Jesús dice en varias citas bíblicas, pero hay una que dice: en el mundo tendréis aflicciones. Y no dice una aflicción, dice aflicciones, pluralizándola con la S, aflicciones de diferentes maneras. Fíjate que en esta segunda pregunta dice que quizás hoy día no tengamos la persecución, quizás no tengamos que pasar por la persecución, no llega a tal grado de que quizás podamos perder la vida. Pero sin embargo hay muchos creyentes hoy día que están perdiendo la vida por causa de Cristo. Nosotros no sabemos en qué nos vamos a encontrar. Ahora, el llamado es a mantenernos firmes, porque ejemplos tenemos de nuestro Salvador primero, número uno, de Jesucristo, de cuán perseguido fue, de cuán maltratado y humillado y de todo lo que vivió sin pecado alguno. Aleluya. Entonces tenemos también a los apóstoles, los discípulos, la muerte que tuvieron todos ellos, todas sus persecuciones y su vida, de que lo que debemos hacer es mantenernos firmes. Pase lo que pase, si ellos con todo lo que vivieron y sufrieron se mantuvieron firmes, cuanto más nosotros que nuestra vida en el Evangelio es una vida de pisadas en algodón, a comparación de las pisadas en vidrio y en fuego que vivían ellos en aquellos tiempos. El Evangelio de Jesucristo sigue siendo el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo sigue siendo Jesucristo. Nosotros seguimos siendo seres humanos, seguimos necesitando de Él. Alabado sea el Señor. Bueno, sobre todo destacar, hermana Cridia, interesante, ¿verdad? Comentarios que haces. Destacar que el apóstol Pablo, de perseguidor, pasó a ser perseguido. Así es. ¿Verdad que sí? Dios le dio una gran enseñanza. Yo sé que impregnado de amor por la fe, por la palabra de Dios, el apóstol Pablo, creyendo a los creyentes que vinieron con un evangelio diferente, un evangelio distinto, el Señor le dio una gran enseñanza diciéndose: ¿qué pasa contigo? Yo sé que tú me amas, Pablo. Amén. Pero tú estás tergiversados, tu concepto, tu opinión son equivocadas, no es como tú piensas. Amén. Esa gente me aman y están tratando de agradarme de la mejor manera. Así es. Lo que pasa es que Pablo, la persecución que Pablo tenía hacia los cristianos, no es porque él los odiara por simplemente, porque lo que pasa es que Pablo creía que él estaba haciendo lo correcto. Pablo creía que esas personas eran herejes, que eran personas, simplemente unos grupos que estaban simplemente haciendo escándalo, haciendo ruido, haciendo bulto, pero que no eran los que estaban siguiendo verdaderamente a Jesucristo. Y por eso él los perseguía, porque él creía que ese grupo simplemente hacía daño a lo que es Jesucristo.
Y Dios que conoce los corazones, Dios que conoce los pensamientos. Por eso, pastor, yo entiendo que de hecho la palabra del Señor dice que hay personas que están en otro redil que el Señor va a tratar con ellos. Y es que el Señor conoce los corazones. Hay personas que están congregándose en los lugares donde no debe ser, donde no es correcto, donde no están recibiendo la sana doctrina, la sana enseñanza. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que quiere Jesucristo que hagan? ¿Sabe qué me recuerda, hermana Cridia? Precisamente esa posición del apóstol Pablo me recuerda mucho lo que enseñó el sabio Salomón cuando dice en Proverbios 14:12 o 12:14 o viceversa. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El apóstol Pablo creía que estaba haciendo algo bueno, creía que estaba en un camino derecho, sin embargo, su camino era totalmente equivocado. Y yo pienso que como humanos que somos, terrenales al fin, con conocimientos limitados, porque nuestros conocimientos son finitos, no son infinitos, nosotros podemos equivocarnos y podemos cometer errores en un momento determinado, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a permanecer toda vida en el error. Amén. Habiendo oportunidades para salir a la luz. Y si lo hacemos es porque queremos, porque oportunidades hay, Aleluya. Llamados hay, la presencia del Señor, el Señor se manifiesta, como dice la palabra, está en todas las esquinas, el evangelio del Señor está siendo propagado, se está llevando, la palabra del Señor está siendo predicada. Que hayan ciertas personas que no quieran oírlo, pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, porque nosotros sabemos que el trabajo nuestro es regar la semilla. Nosotros no somos quienes, no tenemos la capacidad ni la autoridad, aunque querramos hacerlo, de hacerla germinar. Eso le toca al Señor. Por eso el Señor le dijo a Ezequiel lo que tenía que hacer. Tú siembra, llévale la palabra, háblale, oigan o dejen de oír. Y no solamente eso, sino que muchas veces, y la palabra así lo resalta, es que uno va a sembrar y otro va a terminar cosechando. Amén. Aunque tú no veas los frutos en el momento, esos frutos van a venir, porque el que hace germinar la palabra es poderoso para hacer germinar. Amén. Y va a dar sus frutos, ya sea tempranos o tardíos. Amén. Como dice la Escritura. Lo importante es que hayan frutos. Y que se siembre. Es que se siembre. Amén. Aleluya. Lo importante es primero sembrar, porque si no se siembra no hay cosecha. Aleluya. Y que haya frutos. Pero tenemos que hacerlo creyendo, confiando que el Señor, Dios, es amoroso y que Él desea que las vidas sean salvadas y que las personas también sean tocadas por el Santo Espíritu de Dios, que es quien convence de pecado, y se dejen oír, como dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón, que no endurezcan sus corazones y reciban en sus vidas, en sus corazones, la palabra del Señor. Extraordinario, ¿verdad? El comentario acerca de esa respuesta con relación al apóstol Pablo. Quiero resaltar en la mañana de hoy, para que comentemos algo, hermana Cridia, la primera pregunta del día de hoy dice: ¿cómo fue impulsado Esteban a compartir el temor, el amor de Dios, aún con quienes se lo mataron? Y leíamos, para que los amigos tengan esa idea bien clara, que Esteban había recibido del Espíritu Santo cuando era seguidor de Jesús. Y antes de que Jesús ascendió al cielo, Él les prometió a sus seguidores, a sus discípulos, que ellos iban a recibir del Espíritu Santo, y quienes le iba a dar poder para que ellos fueran testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Esa promesa se hizo realidad el día de Pentecostés, donde todos fueron hablando en lengua que descendió como de fuego, como evidencia del bautismo del Espíritu Santo, y los discípulos fueron cambiados todos allí. Fueron llenos de poder, y todos los cristianos tienen ese poder. No solamente fue para la iglesia primitiva, ese poder puede estar en ti, puede estar en mí, y puede estar en cada uno de los amigos que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de la red en el día de hoy. Y en mi opinión, en cuanto a esa pregunta, pastor, la fuerza que motivó a Esteban a soportar todo lo que soportó y mantenerse firme era ese amor genuino al Señor y la llenura del Espíritu Santo de Dios que estaba en él. Fíjese que Esteban es el personaje comparado, sus últimas palabras son comparadas con las últimas palabras de Jesús. Cuando Esteban era apedreado, o sea, asesinado a pedrada, una muerte muy cruel por sus enemigos, los enemigos de Dios, los enemigos del Evangelio. Esteban lo que clamó al Señor, le dijo que no tomara en cuenta ese pecado.
sea, y la palabra de Jesús fueron: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, era un hombre, Esteban fue un hombre, un gran ejemplo para nosotros hoy día, de un amor genuino, de un amor que ni siquiera los golpes físicos, ni los golpes emocionales, porque fue lastimado emocional y físicamente, ya que las palabras que les decían, él lo injuriaban. Y él era lastimado en esos dos sentidos, pero ninguna de esas heridas le causó a él negar esa fe, volver hacia atrás y enfrentar a aquel grupo de la manera que lo harían muchas personas, que quizás muchas personas dirían: yo no aguantaría tanto, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en la vida de Esteban y él amaba verdaderamente al Señor y él sabía hacia dónde se dirigía. Y ese es un punto, pastor, que nosotros debemos tener muy claro, saber hacia dónde nos dirigimos, porque cuando usted tiene una meta bien clara hacia dónde quiere llegar, a usted le parece poco, a usted de verdad que puede ignorar las piedras, los tropiezos, los pellizcos, las lluvias, el sol caliente, el camino largo, las situaciones que se le presenten. Cuando usted tiene una meta, vamos a decirlo, cuando una persona quiere llegar a ser un ingeniero, quiere llegar a ser un médico, quiere llegar a ser un abogado, se puede encontrar, y eso lo puso en su mente, dijo: yo voy a hacerlo. Esa persona se puede encontrar con muchos días de hambre. Esa persona puede caerse en pelo, amanecerse estudiando con hambre en su estómago, sin recursos. Esa persona puede caminar a pie para llegar a la universidad, pero propuso llegar allí, propuso lograrlo y lo logra. 8:45. Qué bueno, aquí yo probando la capacidad de mi hermana Clidia, tremendo. Yo probando aquí como hizo el apóstol, como hizo Dios, Señor, y el Espíritu Santo, probando la capacidad de alabado sea Dios para siempre de la iglesia y sus seguidores. Lo que el Señor nos enseña, hermana Clidia, a través de lo que está diciendo, es que el creyente necesita madurez espiritual. Amén. Para crecer y madurar y ser un portador del evangelio, de la palabra de Dios, viva y eficaz, cortantes, como dice él, con el propósito de que lleguen a los corazones y sean transformados. Pero en esta mañana yo sé que tú eres una mujer inteligente, sabia. ¿Qué es la madurez? ¿Por qué es importante? ¿Qué es la madurez en el creyente? Pues la madurez en el creyente es ser una persona responsable de Dios, en Dios, una persona que busque que se mantenga firme en Dios. Madurez cristiana es ser un hijo responsable de Dios. Por mi parte, creo que las personas maduras en Cristo son las que han dejado de preocuparse de sus propias necesidades y metas, que han participado de la visión global de su Padre, de tal modo que puedan transformar un mundo dañado. Los cristianos maduros salimos por el mundo como agentes de Dios para tratar de alcanzar las metas de la oración del Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es como cuando se hace ingresar a un hijo a la empresa de la familia. En lugar de conducir automóviles deportivos y cortejar a las chicas, se asienta finalmente y dice: ahora soy parte de esto, papá. Es también mi empresa y yo voy a esforzarme mucho y a tomar sobre mis espaldas las cargas de este trabajo. Esta es la verdadera madurez. Aceptamos la carga de trabajo de Dios en la misma forma en que lo haría Jesucristo, no con la energía y el ardor de nuestra propia carne, esforzándonos en hacer algo por nosotros mismos, sino en el ungimiento del Espíritu de Dios y por su poder divino sobre nuestras vidas. Aleluya, porque nosotros en nuestra humanidad nunca vamos a poder soportar lo que soportó Esteban, nunca vamos a poder aceptar el cambio que aceptó Pablo, solamente con la llenura del Espíritu Santo. Pastor, yo conversaba en estos días con una persona y yo decía que cuando el Señor nos toma para algo, es como cuando nosotros nos sometemos a una cirugía plástica, a una cirugía que necesitamos ser sometidos a una cirugía. El doctor nos lleva y nos pone una anestesia que nos duerme, y ahí hace con nuestro cuerpo como él quiere, nos realiza la operación, la cirugía, y nosotros no sentimos nada, no nos damos cuenta de nada. Después que termina y pasa la anestesia, empezamos a sentir los dolores en nuestro cuerpo, pero ya se operó, ya se llevó a cabo la cirugía. Así el Señor toma control en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, cuando somos hijos obedientes, cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad, cuando estamos dispuestos a ser agentes de Él y en esta tierra cumplir su propósito. Entonces nos anestesia así. Bueno. Como Él sabe que nosotros en nuestra humanidad, por más que le amemos, no somos capaces de soportar ciertas cosas y de dejar ciertas cosas y de hacer ciertas cosas, nos anestesia con su Santo Espíritu.
cuando volvemos a la realidad, ya logró el Señor a través de nosotros. Mire, el cambio para yo dejar a mis hijas, yo tengo 4 hijas, esto lo sabe usted. Mis hijas viven en Estados Unidos, yo tengo 5 nietos, mis hijas nacieron allá, las crié allá, tengo 5 nietos que los amo, yo tengo una familia preciosa. Aleluya. Y yo dejé a mi familia allá. Yo entiendo, pastor, que el Señor me anestesió. Pero yo estaba consciente, no es que yo estuve loca, no, consciente, pero el Señor trató conmigo para que yo venga aquí a trabajar con la niñez, con los ancianos, y yo lo hice. Ahora, ¿por qué digo que el Señor me anestesió? Porque esa anestesia espiritual es para producir cambios profundos. Que tú en tu humanidad no puedes hacer, no lo vas a aceptar. Eso es así. Pero que es glorioso porque yo estoy viendo la gloria de Dios. Dejamos de pensar en nuestras necesidades. Amén, para cumplir la voluntad como tú estabas del Señor. leyendo o estabas diciendo, ¿verdad? Que si dejamos Amén. de pensar en nuestras necesidades para pensar en los de Dios, Amén. entonces maduramos en el sentido de que ya somos parte de la empresa. Y me gusta el contenido. Si hay un vehículo en casa y yo sé el sacrificio que representa, yo tengo que cuidarlo y atesorarlo. Amén, claro ¿Por que qué? sí. Porque ya yo soy parte de esta empresa, eso es mío. Yo sé lo que representa, entonces yo le cuido. La vida cristiana es así, Dios nos la regaló, pero eso le costó sangre Amén. a su Hijo, derramando toda su sangre en la cruz del Calvario para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Entonces, a través de su sangre, cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, ya yo vengo a ser parte de este plan, de este proceso. Yo soy instrumento en la mano de Dios para ser un portavoz de salvación y de vida. ¿Para qué? Para cambiar y transformar al mundo. Amén. Usted estaba diciendo mientras estaba hablando acerca de la madurez. Santo, Entonces, somos embajadores de Cristo como si en Dios- este mundo podrido, aleluya. Aleluya. En este mundo dañado, en este mundo confundido, somos embajadores del Señor. Y así como usted dice, cuando como hijo de un empresario, ya usted va a cuidar los carros, va a cuidar la empresa, va a cuidar las ventanas, va a cuidar todo, porque eso es suyo. Eso es. Nosotros llegamos al Evangelio y hemos aprendido, el Señor nos ha enseñado a amarle, y nosotros cuando nos encontramos con una persona que está hablando mal, difamando el Evangelio, nosotros respondemos. No es que Dios necesite abogado, porque su palabra lo defiende solo. Vive Jesús, pero nosotros como hijos de Él nos sentimos incómodos, nos da un dolor en el alma que nos hace hablar, aleluya. a defender el Evangelio, porque nosotros sabemos que es una verdad. Interesante, Clidia, inclusive cuando una persona que no ha tenido relación con el Señor se arrepiente y recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador y llega a una congregación. En principio, mientras llega, tiene timidez, se siente inseguro por muchas cosas, pero cuando llega a la casa de Dios y aprende y comienza a madurar, él comienza a cuidar todo lo que hay en la casa de Dios, inclusive el templo, porque ya entiende que eso que está ahí no es de una persona individual, eso es de nuestro Padre Amén. Celestial, y que todos los que estamos ahí somos dueños. Son los negocios de No papá. solamente el pastor, todo el que está ahí, desde el más pequeño hasta el Amén. recién convertido, es parte de eso y comienza a cuidarlo. ¿Por qué? Porque eso es de Dios, eso Amén. es nuestro. Amén. Aleluya, porque Dios es nuestro Padre. Eso Entonces es nuestro nosotros Padre. nos encargamos de cultivar una buena relación con sus hijos, que son nuestros hermanos, una buena relación con Dios, pero también cuidamos lo que les pertenece. Amén, esto es así. Aleluya. Y puede comunicarse con nosotros en medio de comunicación, es 809-553-4556. Esta mañana yo estoy feliz aquí, yo siento la presencia, el respaldo, la gracia de Dios en mi vida, en este lugar. Así que si te comunicas con nosotros por peticiones de oración, por alguna situación, aquí estamos prestos, oramos, clamamos y el Señor responde. Bueno, quiero saludar a Gregorio Javier en Santiago, que dice Dios les bendiga. Él nos está dando seguimiento, siempre este muchacho vamos a tener que traerlo a cantar aquí a Tomayor. Ese muchacho quiere adorar. Me dijo, pastor, tráigame a la congregación para adorar. Un día vamos a hacer un culto especial, vamos a invitar a Gregorio Javier para que nos cante el 666 en una nube blanca y todas esas canciones que él tiene. Amén. Saludos para ti, para la gente de Santiago y tu congregación, Gregorio. Que el Señor le bendiga y le use con poder y gloria. Las respuestas a las preguntas del día de hoy, que fueron casi varias, hicimos 3 preguntas, pero yo creo que ya han sido interesantes para todos ustedes. Amén, amén. De Aleluya. verdad que deben haber sido interesantes porque es un confrontamiento. A veces las personas están confundidas, pero la palabra del Señor nos saca de toda confusión. Y Aleluya. son preguntas porque estamos hablando, las preguntas estuvieron basadas en 2 personajes totalmente
contrario en actitudes, porque cuando Pablo era Pablo, antes fue una persona totalmente diferente y hay unos cambios. O sea, dos personajes diferentes, Esteban y Pablo. Y que fueron controversiales. Definitivamente. Hasta cierto punto, podríamos decir. Hasta cierto punto, sí, porque Aleluya. Personas de cambio, agentes de cambio, definitivamente agentes de cambio. Y yo entiendo que es difícil, Lidia, para unos personajes como el caso del apóstol Pablo, que tiene un concepto, que tiene una formación espiritual de muchos años, poder cambiarla, y eso se entiende. Yo no voy a pelear cuando yo le estoy predicando a una persona y no me entiende y no me comprende en el momento. Yo entiendo que lo que debo hacer es, como tú decías al principio, sembrar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo se encargue. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, porque sin mi poder ustedes no pueden hacer el trabajo y la misión, porque para convencer a la gente se necesita esa autoridad, ese poder, y ustedes humanamente no pueden hacerlo si no están llenos, si no están investidos del Espíritu Santo, porque el que convence es el Espíritu Santo. Dice la palabra que nadie puede venir a Dios si no le fuere dado por el Espíritu. De manera que convence el Espíritu Santo, y es por eso la importancia de estar lleno de él. Dos citas bíblicas menciono, una la menciona usted ahora y hago un comentario sobre ellos. Aleluya. Esta misma, de la palabra del Señor dice bien claro que el Espíritu Santo es quien convence de pecado a las personas. Entonces la otra cita es que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones tenemos personas invitadas en nuestra iglesia. Usted acaba de decir que las personas a veces están muy confundidas, lo que sabemos que es cierto, porque en mi caso yo nunca estuve en ninguna iglesia. Vine al Evangelio, es el Espíritu Santo de Dios trató conmigo. Yo nunca nunca estuve en ninguna otra iglesia, ni tradicional, ni nada. Entonces vine al Evangelio y no vine con una enseñanza que tenía entonces que confrontar, mezclar, a ver qué es cierto y qué no es cierto. Pero sabemos que hay personas que sí. Entonces, tenemos personas invitadas en nuestras iglesias, y yo he visto esto mucho, que insisten tanto en que la persona pase a recibir al Señor, y pase, insiste, van y la busquen, y prácticamente obligan a la persona a pasar al frente para hacer la oración de fe. Y yo entiendo que eso no debe ser. ¿Por qué? Porque esa persona está yendo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es mejor, se hace el llamado, si es un deber, hacer el llamado, y si la persona, el Espíritu Santo está trabajando con esa persona, porque ninguna persona va a la casa de Dios por su propia inspiración. En la carne, lo que quiere es carne y mundanalidad. Si una persona está yendo a la casa de Dios, trátela con amor, no la obligue, no le hagas esa insistencia y buscarla y llevarla al frente, porque simplemente le está diciendo no vuelva. Déjela que siga yendo, haga el llamado con decencia y respeto. Una vez ya la persona está pendiente, oyó, si no quiere, déjelo tranquilo, que es mejor que siga yendo y escuchando la palabra, y que sea el Espíritu Santo de Dios quien le convenza de pecado, porque está ahí escuchando, y no que ese día pase para hacer creer, para que lo dejen quieto y nunca más vuelva. O sea que es el Espíritu Santo de Dios quien convence de pecado, no somos nosotros. Aleluya, qué bueno, interesante comentario. Y si la situación del apóstol Pablo fue una situación, diríamos nosotros, especial, no menos cierto la situación de Esteban. Amén. Porque no es fácil poder mostrar la gloria de Dios en medio de circunstancias extremas como Esteban. Esteban está predicando la palabra de Dios y está siendo tan contundente y tan poderoso el mensaje que a la gente creo que les rechinaba los dientes. Ellos se tapaban sus oídos porque no querían escuchar el mensaje de Esteban. Un mensaje poderoso. Y entonces, en vez de responder de manera positiva y tener recepción, recibir el mensaje de Esteban, lo que hacen es que lo apedrean. La reacción es que muchas veces nosotros vamos a ayunar, nosotros vamos a estar llenos del poder, de la autoridad y de la unción del Espíritu Santo, con la madurez y la capacidad de Esteban, que la palabra lo describe como un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero eso no quiere decir que la gente va a responder
de manera positiva todo el tiempo. Puede haber reacciones adversas. Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad de las religiones celestes. Y yo entiendo que cuando un hombre está lleno del poder de Dios, cuando un hombre está lleno de la unción y de la autoridad de Dios, alabado sea Dios para siempre, el diablo se va a molestar. Yo siento que el diablo se va a explotar. Yo siento que el diablo va a rugir. Alabado sea Dios para siempre. Pero aunque ruja, nosotros como Esteban vamos a estar en pie de guerra y de lucha. Y estar en pie de guerra no es tomar piedras para lanzársela a la gente que nos está lanzando piedras a nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Amén. No es hacer lo mismo. Deben decirlo. Claro que sí. Que es muy difícil que hagamos eso, pastor, porque mira, ahora mismo nosotros salimos de esta cabina y nos encontramos ahí, aparece alguien de ahí de la calle simplemente que lanza una piedra, que no tiene que ser directamente a usted o a mí. Lanzan una piedra y esa piedra pues llega donde uno de nosotros y posiblemente quizás no le diga nada, porque de verdad que gracias al Señor me ha dado templanza, pero es muy posible que por lo menos diga, mira, un hijo del diablo lanzó una piedra y me cogió. O sea, algo uno dice que es negativo, ¿me entiendes? Porque somos humanos, pero Esteban era humano. Porque en ocasiones yo hablo con las personas y no tomo el ejemplo de Jesucristo cuando Jesús dijo, le clamó al Señor que no le tomara en cuenta este pecado. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque a veces la persona le dice, pero Jesús era Dios. Entonces yo utilizo a Esteban, que era un hombre, que era un ser humano como nosotros. Y dijo una palabra bastante parecida. Y entonces Jesús, la palabra dice que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció. Ahora, eso es lo que nos da brega a nosotros enmudecer. Pero Esteban, ahí es que está el problema, la lengua, bendita aleluya. Lengua. Santo. Esteban es un modelo. Lo que tú estás diciendo, resaltas la calidad de ser humano y de hombre de Dios de Esteban. Alabado sea Dios para siempre, que siendo apedreado, dice la palabra que dio los cielos abiertos. Sí, Señor. Alabado sea Dios para siempre. Porque su mirada estaba en lo alto. Aleluya. Si su mirada no está en lo alto, lo que siente son las pedradas. Ahí yo entiendo también que el Señor en su gracia, en su misericordia, estuvo ahí con su hijo, fortaleciéndole a Esteban para que se mantuviese firme, mirando hacia los cielos. Óigame, ver los cielos abiertos. Isaías vio al Señor sentado en su trono y sus faldas cubrían el templo y Isaías tembló. Lo que Esteban vio fue mucho más. Vio los cielos abiertos. Pregunta, Lidia, en un momento ya para pasar a resumen bíblico y histórico y pasar a la segunda parte de la transmisión en vivo y también la segunda parte de tiempos decisivos, muchas personas podrían pensar que en un momento así Dios desamparó a Esteban, lo dejó solo. Y a pesar de la fidelidad, a pesar de lo gran hombre de Dios que era Esteban, dice, mira cómo Dios permitió que lo mataran, lo apedrearon, alabado sea Dios para siempre. Pero yo pienso que aún así, en esa circunstancia, la Biblia se sigue cumpliendo cuando dice que Dios no nos desampara ni nos deja solos. La palabra del Señor dice en uno de los salmos, creo que es el Salmo 16, estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Sí, Señor. Eso nosotros no lo entendemos. Lo que pasa es que para el Señor, nosotros aquí en la tierra es que estamos muertos. Porque nosotros aquí en la tierra estamos expuestos a todo. Muertos a cualquier ataque. En delitos y muertos pecados. En delitos y pecados. Estamos vivos para Cristo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nosotros estamos expuestos a todo. Así que estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque ya ese santo va a salir de ese terreno de tanta maldad, en ese sistema podrido, en ese sistema dañado. Para la persona que no entienden a Dios, esa es una pregunta que se hace mucho y que se la han hecho a usted, que me la hacen a mí. Lo que pasa es que Dios ve la cosa de otra manera. Y Esteban no dejaba de ser un ser humano que estaba en este mundo dañado. Además, muchas personas... A una pausa ahí para que tú sigas comentarios, porque me gustó cuando tú dices que Dios no ve la cosa como nosotros la vemos, porque la palabra dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos son sus nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos. también. Entonces el Señor, a través de sufrimiento de Esteban, dejó un legado para la humanidad entera,
que han pasado miles de años y sigue ese legado ahí como un gran ejemplo de cómo nosotros podemos mantenernos, de que sí es posible. Y yo entiendo que el Señor fortaleció a Esteban, porque eso está claro. Fortaleció a su hijo para que persevera, para que se mantuviera firme. Esteban pasó a mejor vida. Y se nota de manera clara que ni siquiera en el momento más trágico y tétrico, diríamos, de su vida, Esteban claudicó en su fe, No. mantuvo firme, porque el hecho de que se describa que Esteban pudo ver los cielos abiertos, alabado sea Dios para siempre, con un testimonio tan contundente de lo que representa mantener la fidelidad y la obediencia a un llamado de parte de Dios. Aleluya, tremendo. ¿Sabe que hay un refrán pueblerino que dice que hambre que espera llenura no es hambre? Así es. Al mostrarle los cielos abiertos a Esteban, quizás en un momento dado en su mente estaba pasando el pensamiento, los golpes físicos, los golpes emocionales, el dolor físico que todos lo sentimos, nos quejamos, quizás un leve pensamiento de reaccionar, pero mira lo que te espera. Mantente firme, mira qué es lo que te espera, mantente firme, aleluya. Aleluya, lo que Dios le estaba mostrando a Esteban. Era su casa eterna. Mira lo que hay aquí para Su ti. casa Aquí eterna. Lo No. que hay es gloria, aquí lo que hay es bendición. Y yo me imagino que, como tú dices muy atinadamente, Dios fortaleció a Esteban de tal manera que cada vez que Esteban recibía un golpe, una pedrada, lo que veía era gloria. Yo me parece ver a Esteban cada vez que recibía una pedrada, que a lo mejor ni siquiera sentía los golpes, aunque la gente lo veía sangrando físicamente, lo veía derramando sangre. Dios lo fortaleció de tal manera que a lo mejor ni sintió la contundencia de esos golpes, porque tenía su mirada puesta en Jesús, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, como dice la palabra de Dios. Y entonces lo que estaba viendo era gloria. La gloria y que pudo ver los cielos abiertos. Su casa eterna. Aleluya. Su casa eterna. Y yo me atrevo a asegurar, de verdad, que aunque la palabra no nos dice así tan clara, yo me atrevo a creer que sí, que el Señor estaba ahí cubriendo a Esteban, que no sintiera los golpes de la manera en que estaban llegando. Porque en nuestras vidas pasan muchas situaciones que solamente a través del Espíritu Santo, que las personas que no tienen ese poder, que no conocen a Dios, quién es Dios, quién es su autoridad y su amor, nos miran y dicen, ¿cómo tú has podido soportar eso? ¿Cómo tú puedes mantenerte en pie? No entienden. No entienden que nosotros, que en nosotros y con nosotros mora la máxima autoridad, el que tiene el poder para limpiar su mente por completo, para hacerle olvidar todo aquello negativo, para fortalecerle de una manera que es como si no ha pasado nada en su vida. Ese es Dios. Y esto es lo que Dios hizo con Esteban, esto es lo que Dios quiere hacer con cada una de las personas que existen en este planeta Tierra. Son las 9:06. Mantenga la sintonía, ¿verdad? En breve seguimos con la transmisión en vivo. Esta es la 107.9. 809-553-4556. Transmitiendo desde Atomayor y para el mundo a Amén. través de las redes sociales Así es, los y para toda la televidentes. República.